Jesús y la conducta incorrecta. En el primer material veíamos cómo el cambio de las iglesias del mundo cristiano habían ido volviendo a las fuentes. O sea, en términos institucionales, las iglesias hacen un retorno porque se habían desviado, ¿verdad? Pero vuelven y como es en términos históricos, vuelven con el ritmo institucional, es decir, muy lento. Pero esa novedad, esa novedad, digamos, tiene también su traducción en la pastoral. Entonces, se vuelve desde el pensamiento social cristiano a la realidad que vive la gente, es decir, a caminar como Jesús en medio de la gente, descubriendo pues de nuevo que la gente son nuestros hermanos, nuestras hermanas e hijos de Dios todos, ¿verdad? Eso nos lleva pues a una situación de plantearnos en ese volver a la fuente a ser como Jesús. Es decir, pasamos del cambio institucional a la conversión personal. Ese hacer como Jesús nos lleva pues a precisamente a esos nuevos valores del amor, la paz, la verdad y la justicia. El punto de partida, pues, como cristianos es la vida de Jesús, su ejemplo, ¿verdad? Poco sirve llamarnos cristianos si efectivamente no hacemos o no actuamos con los rasgos, con las características que Jesús nos muestra en su caminar, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo en claro. La ley y el pecado. La actitud de Jesús es clara. Se declara respetuoso de la ley. Ahí están las lecturas que ustedes pueden ir verificando. Y da un salto tremendo, nos marca una cuestión que es bien fundamental. Fundamental desde ese momento hasta la actualidad y en el futuro. La ley está hecha para el ser humano y no el ser humano para la ley. Ese esclavismo, ese esclavizamiento de la ley que somete al ser humano, ese endiosamiento de la ley que somete al ser humano, debe ser combatido, ¿verdad? Porque a veces la herramienta se convierte en el fin y no y deja de ser el medio. La ley está en función del ser humano. De ahí que no hay leyes escritas en piedra, ¿verdad? No hay leyes escritas en piedra. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de ir desarrollando, al igual que se va desarrollando él, precisamente el cuerpo legal que rige su vida. O sea, hay una actitud diferente, ¿verdad? No se permitía sanar en sábado. Ahí muestra Jesús que lo importante es la vida. Lo importante es la vida. La ley no debe convertirse en un instrumento de imposición de castigo, ni en una limitación de la acción humana cuando es buena. La ley ilumina la conducta, pero no debería imponer castigo. Desde esta perspectiva puede entenderse la actitud de Jesús. Eh, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es lo que nos dice rectamente la tradición. Y Jesús se acerca a los pecadores y no se deja intimidar por reclamo de otros. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Que hablaban mal de Jesús, que era glotón, que era bebedor y toda esa cosa. Y él lo dice, no son los sanos los que necesitan al médico. Por tanto, la actitud de Jesús es diferente hacia la conducta incorrecta. Entonces nosotros necesitamos no ver desde las alturas a los demás, ¿verdad? Porque también nosotros sabemos las limitaciones a las cuales estamos sometidos. Entonces, eso nos debe llevar a un
trato alternativo al que mandata la ley. No todo es condena, no todo es condena. Hay situaciones en la vida de las personas que si las revisamos con ello nos va a permitir entender por qué determinada forma de actuar, ¿verdad? Y por eso Jesús es provocador. Las prostitutas y los pecadores van delante al reino de los cielos. O sea, es duro. No hay medias tintas. Después de todo, dice, no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Eso es una de las partes principales. Y ahí aterrizamos a lo que es el principio de misericordia, que es una palabra compuesta. O miseri viene a ser así como el pobre, y cordiam viene de cordium, del corazón. El corazón al lado de los pobres. Entonces, ese es el punto de partida de Jesús, la compasión. Entonces, el encuentro con las personas, con los pecadores, es un encuentro para llamar, ¿verdad? Y repito, ahí está, se aborrece el pecado, pero no se rechaza al pecador, ¿verdad? Tampoco se ignora su condición. Se entiende que el pecador, o sea, cada uno de nosotros ha de reconocer su condición y que es necesario que se cambie el camino que llevamos. Es precisa la conversión, es necesaria. A fin de favorecer este cambio, Jesús no rechaza a los pecadores, sino que los acoge, los recibe amorosamente, produciendo en ellos la motivación necesaria para el cambio. Y quizá eso habría que actualizarlo. Por ejemplo, ahorita la enorme crítica que ha recibido el Papa Francisco. ¿Verdad? Es decir, la ciencia ha avanzado. Eh, Ahora no podemos decir todos los homosexuales se van al infierno, ¿sí? Porque la ciencia nos ha mostrado que, bueno, por ejemplo, un feto cuando recibe una sobrecarga de testosterona, si es varón, va a tener un rechazo hacia la mujer y una atracción hacia el varón. Y lo mismo si el feto es niña, va a tener un rechazo hacia, ¿cómo se llama? Hacia el varón como tal, ahí es al contrario, y va a tener una atracción hacia la niña. Es decir, también la ciencia, sobre todo la fisiología, va mostrando que hay cambios hormonales, hay cambios profundos, ¿verdad? Que todavía no entiende la ciencia, donde, pues sí, está físicamente una persona siendo varón, mujer, pero toda su funcionalidad es diferente. Entonces, ¿a quién vamos a condenar ahí? ¿A la persona o a Dios? ¿Sí? Entonces, es una cosa que tenemos que ir viendo. Y dentro del principio de misericordia, lo importante es recuperar la dignidad de hijos e hijas, la dignidad de cada persona, ¿verdad? Entonces, el perdón de Jesús que Jesús concede, así se vuelve en el gesto generoso que desencadena el esfuerzo del pecador por corregir el daño realizado e iniciar una nueva vida. Es decir, eso ante el pecado. Pero ante el rechazo de lo que no entendemos, pues está el principio de misericordia que opera de esa forma, ¿verdad? Es decir, somos uno de los países donde más gente homosexual asesinamos. Pero no solo eso, somos de los países donde más mujeres asesinamos. O sea, ¿qué hay en nuestra cultura? ¿Por qué nos cuesta ver la dignidad de las personas, entender la dignidad? Quizá algunas actitudes, comportamientos no los entendemos y en lugar de investigar, pues actuamos de una manera atroz, ¿verdad? Entonces, con respecto al pecado, nosotros como cristianos debemos tener un compromiso, ¿verdad? Ese compromiso está marcado por la vida de Jesús. Ahí ven ustedes la figura de San Francisco, ¿verdad? Sí. Y el relato ese bonito, rural, pero bonito en el sentido de que, bueno, el lobo llegaba, mataba
porque tenía hambre y la gente quería matar al lobo. Entonces dice, bueno, démosle de comer y todo el mundo le daba comida al lobo. Entonces el lobo aprendió a convivir con las personas. Es como una figura de pastoral, digamos, que nos traslada el mensaje de que, bueno, ¿qué necesidades hay detrás de estas conductas violentas y pecadoras? ¿Verdad? ¿Qué cosas podemos hacer? No se trata entonces, pues, de ignorar el pecado y el daño provocado, sino de salvar al pecador y de motivar para que el ofensor se corrija, no por la fuerza de la ley, sino por la fuerza del amor. O sea, ¿hasta qué punto estamos anteponiendo la ley al amor, la ley a la vida, ¿verdad? A veces nos pasamos de legalistas y eso creo que Jesús no tanto estaba muy de acuerdo. Entonces, amor y justicia, la corrección. Ahí hay que hacer una distinción entre lo que es corrección y castigo, ¿sí? El castigo utiliza la fuerza, la imposición, se basa en la autoridad, ¿sí? Entre comillas. Mientras que la corrección presupone el amor, presupone la paciencia, ¿sí? Eh, claro que de repente podemos dar un chanclazo, porque ahora, ¿con qué sentido lo hacemos? ¿Verdad? La corrección conlleva explicación, conlleva amor, pero también conlleva explicación de cuál es la conducta incorrecta. Entonces, esa corrección hay que hacerla en casa, en la escuela, en la comunidad, en el trabajo y en la sociedad. Los cristianos son como luz, no es para quedarnos callados. Y entonces lo dice de una forma bien bonita. ¿Cuál es la naturaleza de esa actitud? El amor es paciente, ahí está la lectura. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no por ingenuidad, sino por amor, ¿verdad? Si nosotros estamos dispuestos a actuar con fidelidad, pues hay que esperar una conducta fiel también, ¿verdad? No podemos estar a la defensiva y en la desconfianza. Eso sí, no es un llamado a la ingenuidad, pero también hay que entender y hay que hacer entender a las personas y tenemos que entender nosotros las acciones y sus consecuencias, el daño. Lo que hacemos provoca daño. La conducta incorrecta produce un daño y produce un daño en la casa, en la escuela, en la comunidad, en las personas, incluso muchas veces en las personas que más amamos. Y eso hay que tenerlo bien claro. Ah, yo ya soy así, ¿qué pues? O sea, ese es un individualismo extremo que hay que superar. Vea, ahí hay que hacer la salvedad, que no, cuando hablamos de individualismo no estamos hablando de la naturaleza del individuo. Ya decía yo en otras materias que en nuestra especie es diferente. La especie humana, en la especie humana, la especie no niega al individuo y el individuo no niega a la especie. Hay una mutua implicación ahí. Y entonces nos llama a cuál es nuestro punto de partida. Y dice, ningún servidor puede quedarse con dos patrones porque verá con malos ojos al primero y amará al otro. O bien preferirá al primero y no le dará chance al segundo. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. El dinero está puesto en términos bíblicos como el dios Mamón, está puesto como una figura de poder. O sea, el tener muchas veces pervierte nuestra naturaleza humana y también nuestra naturaleza espiritual. Ahora, ¿es malo tener? Claro que no. Todos necesitamos tener, pero cuando ese tener se convierte en exclusión y marginación de los demás, allí empieza la idolatría del dinero y del poder. Ahí empieza el pecado en sentido estricto.
Entonces, este esfuerzo por comprender nuestra conducta incorrecta y la conducta incorrecta de los demás, si la conducta incorrecta afecta, ¿verdad? Porque provoca acciones que son dañinas y eso debemos entenderlo, ¿verdad? Debemos entenderlo y debemos descubrir en nosotros cuáles son esas conductas incorrectas y cambiarlas. Ahí sí que vale lo que decía Gandhi, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Representamos nosotros con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, la paz. Llevamos paz. La gente percibe paz en nosotros. Eso habría que reflexionar bien, ¿verdad? Y aquí nos muestra una cuestión bien bonita del hijo pródigo que ustedes podrán leer bien en su Biblia, ¿verdad? El hermano mayor que se comporta bien, pues se enoja porque el papá hace fiesta y se alegra del hijo que se había perdido. Pues sí, pues esa es la actitud de Dios. Es decir, Dios se alegra de aquel pecador, de aquel que se ha extraviado y que vuelve al camino. Pero muchas veces queremos que Dios actúe como nosotros, es decir, que sancionemos, que castiguemos, que separemos, que marginemos. No, Dios se alegra de las personas cuando volvemos para Él y hace fiesta y hay fiesta. Y creo que esa actitud festiva deberíamos de tener. Por ejemplo, es inconcebible que hayan cristianos que no sean alegres. Eh, Creo que hay que ser alegres y cada uno sabe todas las cosas que Dios nos ha perdonado, los que somos cristianos, ¿verdad? Y los que son de otras religiones, bueno, saben que esta es una universidad de inspiración cristiana, ¿verdad? Entonces, esa crítica del hijo mayor es con ese sentido. Entonces, también el cristianismo nos llama a ser responsables. Esa conversión implica responsabilidad, es decir, la capacidad que todos y todas tenemos de responder. ¿A qué vamos a responder? Precisamente a ese daño que hemos causado. Sí, Dios nos perdona, sí, pero el daño que hemos causado ahí se quedó. Entonces, la conversión no está completa si a la par de eso no tenemos la capacidad, el deseo, la voluntad de responder a ese daño que hemos causado. Entonces, ahí nos fortalece este bonito trabajo que es de don Luis Monterrosa, se llama el compañero que ha hecho esta traducción. Dice, el que escucha mi palabra, ahí está la cita también, y la practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Es decir, ¿cuál es nuestro fundamento? Si nuestro fundamento es Jesús, en nuestra vida va a haber justicia, va a haber paz, va a haber amor, va a haber consideración, porque todos aquellos que vemos, los otros, son también hijos e hijas y son hermanos nuestros. Eso es importante tenerlo bien claro, ¿verdad? Bien claro porque eso nos permite eh, profundizar en nuestra vida. Ahí viene pues la reparación. ¿Cómo vamos a reparar el daño que hemos causado? La reparación presupone la conciencia y la aceptación que hemos causado daño. Muchas veces solo nos fijamos porque somos buenísimos para victimizarnos. Solo nos fijamos en lo que nos han hecho y no caemos en la cuenta de todo aquello que nosotros hemos ejecutado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reparamos ese daño? Usted debe saber, debe revisar su vida, debemos revisarnos también socialmente, porque hay pecados personales y hay pecados sociales que uno, los pecados personales nosotros podemos asumirlos, pero los pecados sociales tenemos la obligación
tenemos el derecho, tenemos la necesidad de denunciarlo. Hoy ya no hay persecución a los cristianos. ¿Por qué? Porque somos cómodos. Ah, no digo esto porque me van a meter preso. No digo esto porque voy a caer mal. No digo esto porque no defiendo a este compañero de trabajo que le están difamando injustamente porque, bueno, también me van a meter a mí en la colada. Y entonces nos hacemos partícipes de las injusticias que estamos viendo, ¿verdad? Esto es importante tenerlo bastante claro. Y aquí nos da un ejemplo fantástico. Esta lectura hay que leerla más de atrás y hacia adelante también, porque a la par nos habla del buen samaritano, pero nos habla de que por ahí pasó también un levita, un sacerdote, y para que ustedes sepan, los samaritanos era gente mal vista por los judíos, tenían mala fama, los despreciaban, ¿verdad? Y entonces el ejemplo que pone Jesús es un ejemplo de escándalo, de provocador, ¿verdad? Pero un samaritano, estaba el hombre tirado, herido, que había sido asaltado. Pero un samaritano que iba de camino, no el levita, no el sacerdote, no la gente fiel y creyente, dice que llegó junto a él y al verle tuvo compasión, acuérdense del corazón de Jesús, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él, y ofreció a los propietarios que si algo se gastaba de más, él lo iba a pagar. Vean la bondad de aquel que no es experto cristiano, ¿sí? Aquel que no está bien visto, que quizá no va tanto a la iglesia, ¿verdad? Pero ahí es donde la actitud es la que manda, el perdón. En la perspectiva de la reconciliación, el perdón presupone todo lo anterior, el reconocimiento del daño que hemos infligido, el daño que hemos causado, ¿verdad? La reparación de ese daño y la reconciliación. O sea, pedir perdón no es solo hacer el gesto y ya. Detrás de la petición de perdón hay una serie de cosas que son fundamentales y que no podemos soslayar, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo claro. Entonces, el perdón es una de las riquezas del mundo cristiano, porque el perdón implica quitarle todo aquel espacio a la violencia, al resentimiento, ¿verdad? Sin, eso no contradice que los cristianos debemos ser personas que estamos impulsados a la construcción de la justicia que nuestra misma fe nos exige. O sea, luchamos por la justicia no impulsados por una ideología cualquiera, ¿sí? No es por ideología. Luchamos por la justicia porque la fe en el Jesús que creemos, que nos declara amigos, hermanos, hijos e hijas de Dios, aunque hay iglesias evangélicas que dicen no, que hijos de Dios solo son los que creen. No, esto es reducir a Dios a ser minúsculo y no podemos nosotros quitarle la soberanía que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, y este es el pasaje que a mí me encanta tremendamente, el de la mujer adúltera. ¿Saben ustedes que los varones no cargaban con la cuestión del adulterio? La única que cometía adulterio era la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer era propiedad del varón. Entonces Jesús no solo rompe la ley en lo que tiene de falsa, sino que rompe esos marcos culturales que lo único que hacen es instaurar la injusticia. Dice que la mujer fue sorprendida en pleno adulterio. Y según la ley de Moisés, esa mujer debería morir apedreada. Le hacen la pregunta a Jesús también para decir, bueno, merece que le apliquemos el régimen de excepción, ¿verdad? Y le preguntan, ¿eh? Se inclina, se hace un poquito de loco, por decirlo de alguna forma, y dice,
El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Eso es tocar el corazón de las personas, porque sabemos todos, Dios y cada uno de nosotros sabe las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos cometido, ¿sí? Cada uno de nosotros sabemos la verdad, sabemos nuestra verdad. Y dice, y todos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos, y dejaron a Jesús solo con la mujer que seguía en pie en el medio. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, oigan bien, porque esto es importante, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar en adelante. Eso, si no tenemos la capacidad de ver la belleza de esa lectura del Evangelio, hombre, tenemos que seguir repasando nuestra vida, ¿verdad? Porque eso es bien esencial. Entonces, la comunidad y la paz. Transmitimos paz, transmitimos alegría, transmitimos amor, tenemos la suficiente humildad, sencillez para reconocer cuál ha sido nuestro caminar, cuáles han sido nuestras faltas. Y reitero, sí, la iglesia es retada, digamos, en primer lugar, 1800 por el movimiento comunista que se preocupa de los trabajadores y de la gente pobre en general. Pero no es que la iglesia no tuviese esa bandera, sino que se había extraviado en el camino, aunque había gente que se mantuvo fiel, ¿verdad? Y por eso eran apartados de la iglesia. Entonces, la iglesia lo único que hace es volver a su fuente, volver a encarnarse como Jesús entre las personas y sobre todo entre las más pobres, sin, sin excluir a los ricos, porque Jesús no excluye a los ricos, sino que le llama para que vivamos todos como hermanos y hermanas, hijos e hijas. Bueno, espero que esta sesión sea de mucha reflexión para ustedes, ¿verdad? Eh, eh, espero también que de esta reflexión salgamos más fortalecidos en nuestra fe y en nuestras creencias personales.